Gracias, muy buenas tardes. Doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia, distinguida audiencia, doctor Saúl Vital, gracias por la invitación. Dando continuidad al simposio, hablaremos sobre el impacto que tiene la endometriosis pélvica en el proceso reproductivo. Es importante reconocer que en el margen reproductivo, hablar de endometriosis es hablar de una enfermedad degenerativa, de una enfermedad crónica y de una enfermedad que, como bien había mencionado el doctor Vital, se presenta de fases tardías a finales del siglo XX. Es muy probable que hace 50 años el ginecobstetra convencional difícilmente realizaba diagnósticos de endometriosis. Y al día de hoy estamos hablando de 190 millones de mujeres en edad reproductiva, de las cuales presentan dos síntomas principales. Una es la dismenorrea y el dolor con las relaciones, y secundariamente es la presencia de infertilidad. ¿Qué significa? Que hoy, al día de hoy, cuando hablamos nosotros que entre el 10 y el 18% de las mujeres que padecen infertilidad, un porcentaje por arriba del 50-70% cursarán con dolor crónico. Y este dolor crónico estará relacionado directamente con la endometriosis. Pero cuando hablamos de endometriosis, tenemos que hablar específicamente de fenómenos relacionados al tiempo. ¿Es una enfermedad crónica? Sí, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que se relaciona con la presencia de implantes, y estos implantes derivados de la capa interna del endometrio, hablando de diferentes teorías, pero principalmente por el reflujo endometrial, por el sangrado menstrual que se presenta, que se implantan en zonas diferentes a la cavidad uterina, de tal manera que esto nos genera un proceso inflamatorio, un proceso cíclico, y este proceso inflamatorio hace una distorsión, por una parte, de la anatomía pélvica y secundariamente de la funcionabilidad que ésta conlleva. Lo que significa que la relación directa con el sistema gastrointestinal y la presencia de órganos pélvicos, pues traen como consecuencia la presencia de alteraciones del orden de dolor y dolor en muchos de sus escenarios. ¿Es una enfermedad benigna? Sí, es una enfermedad benigna. Al día de hoy tratamos de definir, y hay un concepto en el cual estamos tratando de observar si el proceso crónico a largo plazo puede o no estar directamente relacionado como un factor de riesgo para la presencia de cáncer en el ovario. La fisiopatología, podemos hablar de muchos aspectos genéticos, de mutaciones, la presencia de estrés oxidativo por la misma inflamación, pero lo que sí sabemos es que hay un trastorno de señalización endocrino y hay un desequilibrio en la proliferación apoptótica, lo que nos lleva entonces a este proceso de angiogénesis y de distorsión que genera crónicamente en el órgano pélvico. Los factores de riesgo pueden ser diversos, desde la nulliparidad, la exposición prolongada al estrógeno, porque esto es lo que alimenta finalmente la enfermedad, alteraciones müllerianas, ciclos menstruales más cortos. ¿Por qué? Porque esto preserva la ciclicidad y la presencia del proceso crónico, y eventualmente ciertos factores protectores relacionados con la presencia del embarazo, el periodo extendido de lactancia que genera la ausencia del ciclo menstrual, las menarcas tardías, entre otras. Entonces, nosotros podemos clasificar dependiendo del grado de avance que puede tener esta endometriosis. Y esto se derivará dependiendo de las características de distorsión que están relacionados con la cavidad. Funcionalmente, que tenemos alteraciones en el epitelio de la trompa uterina, procesos relacionados con ovulación, la presencia de adherencias,
En los procesos avanzados, la obstrucción tubaria y alteraciones en el crecimiento anormal cuando hablamos de enfermedad dentro del ovario. Dentro de las estrategias, siempre nos llama la atención que hoy nos encontramos en poblaciones en las cuales el proceso de maternidad se ha postergado. Y al momento de postergarse, lo que estamos buscando es qué vamos a hacer con estas mujeres que cada vez van envejeciendo, que va a incrementar el proceso crónico, que el proceso inflamatorio nos va a llevar a una alteración de la anatomía y no tenemos elementos en los cuales nosotros podamos prever y nos lleva hoy a tomar herramientas relacionadas con la fertilización in vitro. Alguna de ellas es la vitrificación ovular y embrionaria, en la cual nosotros podemos hacer una evaluación de las características que se dan de este tipo de óvulos, porque son óvulos que cuando hablamos tenemos que distinguir, que voy a mencionar más adelante, la endometriosis pélvica, que tiene un manejo muy especial, pero por el otro lado vamos a hablar de la endometriosis ovárica, porque cuando nosotros tenemos endometrioma ovárico, esto afecta la composición de la reserva ovárica y no solamente eso, sino que genera alteraciones en las cuales no sabemos cómo se va dando la calidad embrionaria y esa calidad embrionaria se puede ver en diversos escenarios traslocada por el mismo hecho de que la presencia de embriones de suficiente calidad y embriones sanos, pues puede ser algo que necesariamente tengamos nosotros que definir. Y como ustedes han visto alrededor de estas imágenes, pues al final es tratar de lograr un embrión de características no solamente morfológicas, sino también de características que en la euploidía del embrión pues nos permitan llevar a un embarazo. Entonces, el estudio genético es una alternativa que tenemos en casos en los cuales nuestra reserva se ve comprometida, la calidad embrionaria no es la mejor y que puede ser una alternativa para tratar de mejorar no solamente el embarazo en el corto plazo, el time to pregnancy que muchas veces mencionamos, sino también disminuir el número de transferencias embrionarias. Entonces, pues con eso poder nosotros, aunque tengamos embriones de características suficientes, poder nosotros definir cuál de ellos pues tiene estas características para la cual nos lleve a cabo el embarazo. Desde el punto de vista de infertilidad, la endometriosis y la endometriosis ovárica tiene que ver con la reserva ovárica. La reserva ovárica, por muchas razones, se ve afectada. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el endometrioma utiliza e invade la corteza del ovario. Y por otro lado, al paso del tiempo nos va disminuyendo esa reserva. Entonces, la vitrificación ovocitaria en mujeres jóvenes, porque hoy en día cada vez diagnosticamos endometriosis en mujeres por abajo de los 20 años. Mujeres que no tienen contemplado la búsqueda de la maternidad en el corto plazo y que probablemente requerirán de alguna de estas técnicas para la criopreservación, ¿sí? Por una parte, y en algunos otros lados, la preservación a través de tejido ovárico, que hoy en día pues, está pasando de ser un proyecto de investigación a una alternativa clínica más real. Entonces, cuando hablamos de endometriosis y estas estrategias de fertilidad, pues sabemos que hay consensos que nos hablan de estas alternativas en estadios diferentes, porque no es lo mismo hablar de etapas tempranas de la enfermedad y de una enfermedad pélvica, que eventualmente pueden no requerir de técnicas de reproducción, pero sí en aquellas en las cuales pues, tenemos una alteración de la anatomía, endometriosis severas y que evidentemente pues, van a requerir este tipo de alternativas. El manejo quirúrgico dependerá de las condiciones en las cuales nosotros evaluamos y del punto de vista en el cual nosotros lo abordamos. Si nosotros abordamos desde un punto de vista reproductivo, tenemos que tener cuidado
en el abordaje del endometrioma porque podemos perder tejido sano y con esto tener una pérdida progresiva de la reserva ovárica. Entonces, necesitamos tener un asesoramiento quirúrgico, necesitamos hacer una evaluación, necesitamos platicar con los pacientes. ¿Para qué? Para que alrededor de todos los estudios que realizamos, pues podamos definir toda una serie de técnicas y tratamientos que nos permitan tomar la mejor decisión reproductiva. La infertilidad la tenemos que abordar no como un ente independiente. Tenemos que hacer este trabajo conjunto de evaluar a la pareja dentro del contexto de infertilidad para saber específicamente hacia dónde nos redireccionamos. No es lo mismo tener una endometriosis aislada que tener asociada con un factor masculino severo, tener la presencia de enfermedades que pueden ser endocrinológicas o de otra índole y que cuando nosotros hacemos estas evaluaciones tenemos que tomar una decisión muy precisa. En el abordaje quirúrgico hemos encontrado que el tratamiento laparoscópico mejora las puntuaciones de dolor sobre la laparoscopía cuando realizamos, mejora las tasas de enfermedad, de embarazo confirmadas por ultrasonido en comparación con simplemente hacer una laparoscopía diagnóstica. A 12 meses posteriores al procedimiento quirúrgico siempre vemos una mejora y que definamos bien qué es lo que queremos hacer. Si nosotros tenemos un abordaje, en este caso un endometrioma, pues desde el punto de vista ginecológico podríamos hacer una resección de la cápsula. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Sí? O simplemente hacer una ablación de los implantes. Observen ustedes que hay muchas alternativas. Este es un caso en el cual tenemos una obliteración del fondo de saco y de la fosa ovárica. En estos casos, en lo particular, a mí me utilizo mucho el uso de láser, porque con esto pues, trato de buscar reintegrar las características anatómicas. Observen ustedes todo el proceso inflamatorio, toda la neovasculatura que se forma ahí, ¿sí? Y cómo se van abriendo esos procesos de fibrosis e inflamación que se han generado a través del tiempo. Entonces, tenemos que tener en contexto pues, la experiencia del cirujano, tenemos que tener en contexto cuál es el objetivo que estamos buscando cuando utilizamos técnicas quirúrgicas alrededor de todo esto. Observen ustedes aquí, estoy delimitando un implante endometriósico que posteriormente voy a resecar y medir los riesgos que tenemos al uso con estas técnicas. Pero siempre tener en cuenta hasta dónde. Podemos tener endometriosis de grados muy iniciales que no nos modifican la cavidad pélvica, pequeños implantes que nosotros vemos alrededor de los ligamentos uterosacros, endometriosis más invasivas, con estos fenómenos de neovasculatura que ya he mencionado, y evidentemente cuando nosotros ya tenemos una invasión importante dentro del ovario, con la misma presencia del endometrioma. Finalmente, cuando hablamos específicamente del abordaje laparoscópico, del manejo médico de la endometriosis, pero cuando nosotros lo incluimos en el contexto de fertilidad, tenemos que tener en cuenta que son varios factores, que en la infertilidad el factor más importante siempre será la edad, que nuestro segundo factor más importante será nuestra reserva ovárica y que nosotros nos tenemos que mover alrededor de la presencia de la enfermedad, pero con objetivos muy definidos, para saber en qué momento realizamos un procedimiento quirúrgico, pero también en qué momento requeriremos de las técnicas de reproducción asistida
para preservar esos óvulos, para tratar de mantener una calidad ovocitaria suficiente y para que tengamos un desarrollo embrionario preimplantatoriо que nos lleve a un embarazo sano. Y con esto les doy las gracias.